Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este live. Mientras esperamos que se conecte el resto, cuéntenme de qué ciudad vienen y de qué país vienen las personas que se están conectando de fuera de Chile. Por mientras, como estamos comenzando y a veces uno entra a los lives un poquito tímido o tímida, tengo que decirles que si tienen diabetes tipo 2 o prediabetes o algún familiar con estas enfermedades, están en el lugar correcto. Porque lo que van a aprender hoy les podría cambiar la vida. De Santiago, de Valdivia, de Copiapó, espectacular. Bueno, si es primera vez que vienen a un taller o a una charla de remisión de diabetes tipo 2 o prediabetes, pónganme un 1 en el chat. Y si ya sabían que se podía llevar a remisión esta enfermedad, pónganme un 2, así los voy conociendo. Carolina de Iquique, Jennifer de San Bernardo, Catherine de Valdivia, Francisco de Valparaíso. Ya hay bastante gente que sabía que la diabetes se podía llevar a remisión. Hay otras personas que no sabían, que bueno, porque esto les va a servir mucho. Y cuéntenme qué es lo que les gustaría aprender hoy. Y mientras recibo esas respuestas, para los que no me conocen, yo soy el doctor Diego Concha Celedón, soy especialista en endocrinología, diabetes y nutrición y llevo años ya ayudando a pacientes con diabetes tipo 2 y prediabetes a llevar a remisión su enfermedad sin depender de medicamentos y sin necesitar insulina de por vida. Ya estamos casi por comenzar y quiero que sepan que mi intención hoy es que realmente aprendan cómo pueden llevar su diabetes tipo 2 o prediabetes a remisión de manera sostenible, sin comer cada 3 horas, sin pasar hambre, sin depender de medicamentos ni insulina y sobre todo, sin tener que someterse a una cirugía bariátrica. Así que si están un poquito cansados, en pijama y con un poco de sueño, a despertarse, porque lo que van a aprender hoy va a marcar un antes y un después en su vida. Mira, Janet pregunta, ¿los métodos son los mismos para la resistencia a la insulina? Efectivamente, la resistencia de la insulina es un estado, desde mi perspectiva, de prediabetes, así que estos mismos métodos les sirven para que la resistencia a la insulina no se transforme en prediabetes. Para que tengamos un mapa mental, les voy a contar qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo llegué a la conclusión de que esta es la mejor forma de tratar la diabetes y la prediabetes. Vamos a conocer el primer pilar para comenzar la remisión. Vamos a conocer también el segundo pilar para mantener la remisión. Vamos a ver casos reales de remisión de diabetes. Voy a responder preguntas en vivo, como dije recién. Y finalmente les presentaré el programa Revierte Más, que diseñé para ayudarte a lograr la remisión y para que veamos si podemos trabajar en conjunto. Lo que les voy a contar ahora es lo que todos los diabetólogos del mundo deberían estar haciendo para tratar la diabetes tipo 2 y la prediabetes. Pero vete tú a saber cuándo van a decidir actualizarse. Así que mientras ellos piensan cuándo actualizarse y siguen implementando el mismo enfoque de siempre, nosotros vamos a aprender cómo llevar la diabetes tipo 2 y la prediabetes a remisión. Como lo hizo Jaime, de 41 años, que pasó de una hemoglobina glicosilada de 15,5% a 5,7% en 5 meses y sin medicamentos. O Alicia, de 35 años, que pasó de una hemoglobina glicosilada de 10,1% a 5,3% en solo 4 meses y sin medicamentos. Y sí, ambos son jóvenes, pero este método también funciona en personas mayores como Mónica, de 71 años, que pasó de una hemoglobina glicosilada de 8,4 a 5,5% en 3 meses y también sin medicamentos. Para lograr revertir la diabetes tipo 2 como lo hicieron ellos, son necesarios dos pilares. Ahora te los voy a presentar, pero más adelante los vamos a profundizar. El primero es la restauración nutricional y el segundo es la educación y el empoderamiento. La restauración nutricional no es una dieta, porque si quieres llevar tu diabetes tipo 2 o prediabetes a remisión, la clave no está en comer menos, sino en comer de forma terapéutica. Menos carbohidratos porque son los que elevan tu glucosa, más proteínas y grasas saludables porque son esenciales para darte energía y darte saciedad. Y todo obviamente basado en alimentación natural. Nada de productos ultraprocesados porque los productos ultraprocesados empeoran la resistencia a la insulina. Cuando tú recibes esto, tu cuerpo empieza a regular mejor sus hormonas, tu sensibilidad a la insulina mejora y tu glucosa se estabiliza. Pero no basta solo con hacer cambios en la alimentación. La educación y el empoderamiento sobre tu salud son fundamentales. Tienes que entender cómo funciona tu cuerpo para medir tu progreso y cómo tomar decisiones inteligentes sobre tu salud. Debes aprender a monitorizar tu glucosa y lo más importante, aprender a interpretar esos datos, porque vas a tener que hacer ajustes en tu plan. Porque si aplicas bien el primer pilar, la restauración nutricional, vas a tener que hablar con tu médico para reducir o incluso eliminar ciertos medicamentos. Cuando entiendes lo que está pasando en tu cuerpo, tú tomas el control. Ya no dependes de lo que te dicen ni la vecina, ni los familiares, ni el influencer de moda en Instagram o TikTok. Te conviertes en el protagonista de tu éxito y previenes las recaídas. Ahora que ya conocemos los dos pilares básicos, te voy a contar para quién es este taller. Este taller es para personas con diabetes tipo 2 de menos de 5 años de evolución desde el diagnóstico que desean llevar a remisión su enfermedad. También para personas con diabetes tipo 2 independiente del momento del diagnóstico que buscan reducir o eliminar medicamentos e insulina para controlar sus niveles de glucosa. Y para personas con prediabetes que quieren prevenir
la progresión hacia la diabetes tipo 2. Pero este taller no es para personas que no están dispuestas a realizar cambios en su estilo de vida, ni para personas que creen que los fármacos son la única solución viable para controlar su enfermedad, y tampoco para personas que buscan soluciones rápidas o milagrosas sin comprometerse con el proceso. Y como el que avisa no es traidor, quiero ser súper honesto contigo, esto no es magia. Aquí no hay un botón que tú puedas apretar y la diabetes o la prediabetes se desaparecen como si nada. Lo que te voy a enseñar ahora está diseñado solo para personas comprometidas de verdad, que están listas para enfocarse, hacer cambios en su estilo de vida y tomar acción para transformar su salud de manera sostenible. Así que antes de mostrarte cómo puedes llevar tu enfermedad a remisión, voy a contarte cómo llegué a la conclusión de que la clave para revertir estas enfermedades está en el modelo de restauración metabólico hormonal. Y esto lo descubrí y no fue de la noche a la mañana, ni algo que simplemente leí en un libro. Fue un proceso de años, investigando, viendo qué funcionaba y qué no, trabajando con pacientes, experimentando conmigo mismo, probando diferentes enfoques hasta que conecté los puntos y entendí lo que realmente funcionaba. Te voy a partir contando un poco de mi historia. Yo me titulé de médico en la Universidad Austral de Chile el año 2011. Inmediatamente comencé a atender pacientes con diabetes y prediabetes en el consultorio. Y orgulloso de mis conocimientos, ocupaba las grandes herramientas que tenía en esa época: la metformina, la glibenclamida y la famosa y odiada infundadamente insulina. Y claro, la mayoría de mis pacientes con diabetes tipo 2 o prediabetes tenían sobrepeso u obesidad, igual que yo en ese entonces. Y era fundamental que perdieran peso para mejorar su enfermedad. Así que cuando me preguntaban, doctor, ¿cómo puedo bajar de peso?, yo les decía lo que me parecía lógico y lo que muchos médicos todavía repiten hoy en día: come menos y muévete más. Evita las grasas porque son malas para tu salud. Sonaba bien, tenía sentido, todos lo decían, pero había un problema enorme. Y los que estamos aquí seguramente ya lo sabemos: no funcionaba. En realidad, ahora que lo pienso, no tenía idea de cómo ayudar a mis pacientes a mejorar su salud. Este es un problema enorme porque, así como yo, la mayoría de los médicos salimos de la universidad sin saber de nutrición ni de ejercicio, dos herramientas fundamentales para tratar y prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2 y la prediabetes y todas sus complicaciones. Y esto era súper frustrante, porque mis pacientes volvían a sus controles sintiéndose peor y sus exámenes lo confirmaban: triglicéridos por las nubes, glucosa alta, presión arterial disparada, hemoglobina glicosilada sobre 7. Seguro que te suena familiar. Ellos hacían lo que yo les pedía: comían menos, medían porciones, evitaban grasas, seguían tomando sus medicaciones al pie de la letra, pero en vez de mejorar, estaban cada vez más enfermos. Y ahí fue cuando comencé a darme cuenta de que algo no funcionaba. Por suerte, esa frustración se convirtió en motivación y disciplina, porque no quería seguir trabajando de esa manera, siendo un intermediario entre las farmacéuticas y los pacientes, cronificando condiciones que ahora, mirando hacia atrás, eran completamente reversibles. Así que tomé acción. ¿Qué hice? Me fui el 2016 a uno de los mejores hospitales de España, el Hospital Clínic de Barcelona, a hacer la especialidad de endocrinología, que incluye diabetes y nutrición. Y el Clínic es un hospital de referencia a nivel europeo para el manejo de la diabetes basado en monitorización continua de glucosa y bombas de insulina. Así que no podía estar en mejor lugar para aprender a manejar la diabetes. Y en el hospital éramos expertos en manejar la diabetes tipo 1 y tipo 2 con insulina, pero de la diabetes tipo 2 tratada sin insulina se encargaban los médicos de familia en los consultorios. Y la atención primaria es otro mundo. Pasé varios meses atendiendo pacientes con diabetes en el consultorio y como yo era el especialista, ¿cierto?, siempre me derivaban a los que estaban en mal control, como se decía antes. Eran pacientes que, a pesar de tomar todos sus medicamentos y seguir las indicaciones nutricionales tradicionales al pie de la letra, seguían con la glucosa alta. ¿Y cuál era la solución que nos pedían implementar? Recetarles los medicamentos más modernos, pero también los más caros, como el Jardiance, el Zigduo, el Galbus, el Hanumet, el Victoza, el Saxenda y el Ozempic. Te suenan, seguro, ¿no? Y sobre todo este último. Eran los fármacos de moda, los más avanzados, los que supuestamente iban a revolucionar el tratamiento de la diabetes. Y si la cosa se ponía más complicada, teníamos que usar insulina. Obviamente me volví un experto en usar todas estas nuevas drogas. Sabía exactamente qué recetar, en qué dosis y en qué combinación para controlar esta enfermedad. Perfecto, sabía cómo usar todas las herramientas terapéuticas disponibles para tratar la diabetes tipo 2. Mientras me volvía un experto en tratar la diabetes con medicamentos, yo mismo estaba en una lucha personal para evitarla. Porque en mi familia la diabetes tipo 2 es súper común y lo más impactante es que muchos de mis familiares la tuvieron sin ni siquiera tener obesidad. Así que aunque ya sabía cómo tratarla, había algo que todavía no sabía, y era cómo prevenirla. Y lo más importante aún, para poder ayudar a mis pacientes, no sabía cómo revertirla sin tener que pasar por una cirugía bariátrica. Y escuchaste bien, prevenirla y revertirla o llevarla a remisión. Y aquí quiero aprovechar de decirte algo que puede cambiar tu forma de ver esta enfermedad. Porque la diabetes tipo 2 no es una enfermedad genética. No estás condenado por tus genes. Así que si tienes familiares con diabetes, tú no tienes por qué repetir la historia. Lo que realmente determina si la desarrollas o no es tu ambiente metabólico hormonal. Y eso
lo puedes modificar con tus hábitos y tu estilo de vida, por suerte. Mira esta foto, este era yo el 2015, tenía sobrepeso y siendo endocrinólogo sabía perfectamente lo que eso significaba. Un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, sobre todo teniendo familiares que ya la tenían. Y si algo tenía claro era que no quería vivir con diabetes. Así que tenía que hacer algo. Tenía que reducir mi grasa corporal si realmente quería alejarme de tener diabetes. ¿Y cómo lo logré? Y en el proceso descubrí la clave para prevenir y llevar la diabetes tipo 2 y prediabetes a remisión. Eso es lo que te voy a contar ahora. En esa época yo ya entrenaba fuerza varias veces a la semana, así que eso no cambió. Pero mi alimentación sí cambió. Hice exactamente lo que le decía a mis pacientes, porque era lo que yo sabía y lo que la mayoría de las nutricionistas recomiendan. Medía porciones, pesaba cada comida, contaba las calorías, compraba todo diet, light o 0% grasa, comía cada 3 o 4 horas para acelerar mi metabolismo, como le dicen por ahí. Y sí, al principio funcionó. Perdí como 4 kilos, que es lo que suele pasar cuando uno quita los alimentos ultraprocesados de la dieta. Pero luego me estanqué y todavía estaba lejos de mi objetivo. Después de un año pesando cada comida, contando calorías, siguiendo al pie de la letra lo que me habían enseñado, incluso usando una aplicación para contar calorías y macronutrientes, seguía estancado. No podía seguir perdiendo grasa. No podía seguir perdiendo grasa sin pasar hambre. Esto obviamente no me cuadraba. ¿Cómo era posible que haciendo todo bien no lograra el resultado esperado según la teoría? Y ahí fue cuando me di cuenta de que había algo más que tampoco sabía y que estaba frenando mi progreso y que seguramente era lo mismo que había estado afectando el progreso de mis pacientes. El problema era claro. No podía seguir reduciendo calorías sin pasar hambre. Y pasar hambre es biológicamente insostenible, porque nuestro cerebro lo interpreta como una señal de alerta. Hay un déficit calórico crónico, estamos en riesgo de desnutrición. ¿Y qué hace? Activa el modo ahorro. Tu metabolismo se ralentiza, gasta menos energía y cada vez es más difícil seguir perdiendo grasa. Tuve que aprender por mi cuenta, obviamente. Lo que me habían enseñado no funcionaba. Quería entender a fondo cómo funcionaba el metabolismo y qué era lo que yo estaba haciendo mal. Empecé a estudiar, a probar, a experimentar en mi propio cuerpo. Investigué, busqué estudios, casos reales, enfoques distintos. Apliqué, puse en práctica lo que aprendía para ver si realmente funcionaba. Y mantuve la disciplina porque no era solo teoría, tenía que comprobarlo en la vida real. Y lo que descubrí lo cambió todo. Este fue el libro que me abrió la mente. ¿Por qué engordamos y qué hacer al respecto? Y me hizo comprender que los alimentos no son solo calorías, sino también señales metabólico-hormonales. Es decir, lo que comemos no solo nos da energía, sino que le envía instrucciones a nuestro cuerpo sobre qué hacer con esa energía. Si almacenar grasa o usarla, tener hambre constante o sentir saciedad, conservar la sensibilidad a la insulina o desarrollar resistencia a la insulina. Y la hormona clave que regula todo este proceso es precisamente la que le acabo de mencionar, la insulina. La insulina que también es la hormona que regula la glucosa en la sangre. Y si funciona bien, todo está en equilibrio. Pero cuando la resistencia a la insulina se mantiene durante años, el páncreas empieza a perder el control sobre nuestra glucosa. Y ahí es cuando aparece la prediabetes y luego la diabetes tipo 2. Y mirando hacia atrás, todo tiene sentido. Pero en ese momento para mí fue como un súper descubrimiento. Y esta fue la conclusión a la que llegué. Si logramos reducir el estímulo que los alimentos generan en la liberación de la insulina, podemos controlar dos cosas al mismo tiempo. Reducir los niveles de glucosa en la sangre y aumentar el uso de nuestra grasa como fuente de energía. Y adivinen cuáles son los alimentos que elevan la insulina. Los alimentos ricos en carbohidratos. Eso significaba que no se trataba solo de comer menos calorías, sino que había que elegir los alimentos que mantienen la insulina en niveles bajos, que son las proteínas y las grasas. Obviamente no me iba a quedar solo con lo que decía un bestseller. Investigué la literatura y me di cuenta de que lo que decía la ciencia funcionaba en mí. Como te dije antes, lo logré. Me alejé totalmente del riesgo de tener diabetes tipo 2, o dicho de otra forma, cambié mi ambiente metabólico hormonal para prevenirla. Pero no podía quedarme solo con mi experiencia personal, hubiese sido demasiado egoísta. Si esto había funcionado en mí, tenía que llevarlo un paso más allá, porque ya había entendido la parte científica, pero me faltaba la parte clínica, es decir, la forma de poder llevar esto y aplicarlo en mis pacientes con diabetes tipo 2, prediabetes y obesidad, para ayudarlos a transformar su salud sin depender de medicamentos de por vida. Así que en el 2021 decidí especializarme aún más y me formé en la Asociación Americana de Nutrición, con algunos de los mejores expertos en nutrición metabólica y con años de experiencia logrando remisión en diabetes tipo 2. Entre ellos los doctores Jeff Volek, Stephen Finney y Sarah Halbert, para convertirme en uno de los pocos endocrinólogos y nutriólogos del mundo certificado como especialista en nutrición cetogénica. Y no he dejado de formarme desde ese entonces en nutrición, en monitorización continua de glucosa, en uso de tecnología en diabetes, en medicina funcional y en coaching. ¿Y por qué hice esto? Porque me di cuenta de que con el enfoque basado en fármacos y dietas hipocalóricas, los médicos generales y especialistas como los diabetólogos y los nutriólogos llegamos demasiado tarde a los pacientes con diabetes tipo 2 o prediabetes. Y con esto perdemos años de función pancreática. Pero sobre todo porque las personas con diabetes tipo 2 o prediabetes nunca podrán revertir ni tener el control óptimo de su enfermedad contando calorías
comiendo cada 3 horas, pasando hambre constantemente o creyendo erróneamente que los medicamentos están solucionando el problema. Para lograrlo, necesitan recuperar el equilibrio que se perdió cuando los niveles de glucosa empezaron a elevarse allá por la prediabetes, a través de una restauración metabólico y hormonal. Estuvo intenso eso. Bueno, esa fue la historia de cómo llegué a la conclusión de que el método que les acabo de mostrar es la mejor forma de tratar la diabetes y la prediabetes. Ahora les voy a contar en qué consisten los dos pilares que les van a permitir restaurar su equilibrio metabólico y hormonal, que es el que les dije que se había roto cuando empezó la prediabetes, ¿no? El primero es la restauración nutricional. Pero antes de entrar en detalle, vamos a ver cuáles son y por qué no funcionan las estrategias terapéuticas actuales. Por años nos han dicho que la clave para bajar de peso o regular la glucosa es comer menos, ¿cierto? El mantra del enfoque nutricional tradicional es come menos calorías de la que gastas y listo, todo solucionado. Pero eso no funciona en todas las personas. Al principio sí se pierde peso, como me pasó a mí, y uno se hace ilusión y cree que está funcionando, pero con el tiempo el cuerpo se adapta. Y cuando pasamos mucho tiempo en una dieta hipocalórica, o sea, comiendo poco, el cuerpo entra en modo ahorro para protegerse de lo que percibe como una escasez de energía. Y el resultado, como les dije, el metabolismo se ralentiza, dejas de bajar de peso y te estancas. Y cuando nos estancamos, ¿qué es lo primero que nos dice la nutricionista? Come aún menos, reduce más las calorías, pesa tu comida y cuenta cada caloría porque quizás te estás pasando. Y ahí es cuando la cosa se vuelve una pesadilla, porque tener que medir cada porción y usar una pesa para las 5 a 6 comidas al día que nos indicó, esto obviamente es insostenible. La mayoría aguanta un tiempo, cuando estamos con toda la motivación, pero tarde o temprano aparece el hambre, la ansiedad y la frustración y terminan ganando. Y más encima, como si fuera poco, nos dicen que las grasas son el enemigo. ¿Por qué? Porque tienen más calorías por gramo que las proteínas y los carbohidratos. Así que la solución que se les ocurrió fue que hay que quitarlas. ¿Y qué pasa cuando quitas las grasas? Tienes que comer más carbohidratos para compensar la energía que falta. ¿Y qué resulta de esto? Mayor aumento de la glucosa y la insulina en sangre, lo que empeora el control de la diabetes o la prediabetes. Y más encima, menor saciedad y más hambre al poco rato, porque los carbohidratos no sacian, no elevan la leptina como lo hacen las grasas y las proteínas. Y ahí empieza este círculo vicioso, porque las dietas bajas en grasas no solo te dejan con hambre, sino que además pueden hacer que la diabetes y la prediabetes empeore. Y cuando tu alimentación no te deja satisfecho por el tiempo suficiente, ¿quién crees que se da cuenta? El cerebro lo detecta de inmediato y responde de la peor manera posible. Empieza a producir hormonas del hambre como la grelina. Tu cerebro básicamente te está diciendo con la grelina: oye, dame más comida porque esto no me está alcanzando. ¿Y cuál es la solución que nos han dado durante años? Comer cada 3 horas, hacer 5 a 6 comidas al día y estar todo el día pendiente de la comida. ¿Y quién no ha pensado alguna vez? Si no le sigo el plan al pie de la letra de la Nutri, contando cada caloría o comiendo cada 3 horas o midiendo las porciones, esto no va a funcionar. Y si fallo, es mi culpa por no haber hecho las cosas bien. Y la verdad es que el problema no eres tú, el problema es el plan. Porque cuando una alimentación no está bien diseñada y no toma en cuenta cómo van a responder nuestras hormonas y nuestro metabolismo, seguirla es casi imposible. Tu cuerpo se va a resistir a toda costa, te va a enviar señales de hambre, de ansiedad y de fatiga, porque no le estás dando lo que necesita. ¿Y qué pasa cuando no podemos seguir esta dieta tan estricta? ¿Qué hacemos los médicos? En lugar de cambiar el enfoque, recurrimos a medicamentos costosos para suprimir el hambre, reducir la ansiedad por la comida y obligarnos a seguir estas pautas. ¿Y qué pasa cuando suprimimos nuestra fisiología con medicamentos como los Ozempic o el Saxenda? Los estudios muestran que suprimir la regulación natural de la energía trae efectos negativos como pérdida de masa muscular, desnutrición y fatiga. Y aquí está el problema, porque si perdemos músculo, el músculo es el tejido que más energía consume en el cuerpo. Y cuando lo pierdes, tu cuerpo gasta menos energía. Tu metabolismo se ralentiza y lo peor es que si suspendes el medicamento, empiezas a acumular más grasa. Y esto empeora la resistencia a la insulina y hace que la glucosa suba y te deja atrapado en este círculo vicioso. Así que en resumen, el problema no eres tú y nunca has sido tú. Son las recomendaciones nutricionales clásicas, que no solo son ineficaces, sino que además generan un problema tras otro. Un círculo vicioso en que comienzas con hambre, pierdas músculo, tu metabolismo se ralentiza, tu glucosa sigue alta, te recetan medicamentos, los abandonas porque no ves resultados, subes de peso, tu resistencia a la insulina empeora y el control de la diabetes y de la prediabetes también empeora. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué? Para seguir sosteniendo una estrategia completamente obsoleta desde el punto de vista metabólico y hormonal. Y suena terrible este círculo, ¿cierto? Pero hay una buena noticia, porque no estás atrapado en él. Hay una forma de hacer las cosas. Puedes romper el círculo de la diabetes. Y eso es lo que te voy a mostrar ahora.
Y aquí es donde la restauración nutricional cambia el juego. En lugar de enfocarnos en contar calorías y comer menos, nos centramos en cómo los alimentos impactan tu metabolismo y tus hormonas. Cómo afecta lo que comes a tu glucosa, cómo influye en tu insulina, cómo influye en tu saciedad. ¿Te ayuda a usar la grasa o a almacenarla? ¿Y qué pasa cuando comes de la manera correcta? Primero, deja de tener esos picos de glucosa después de cada comida, lo que significa que tu páncreas deja de estar trabajando a toda máquina, tratando de regular los niveles de glucosa. Y aquí está lo mejor, porque si tu páncreas no trabaja a toda máquina, se desgasta menos. Preserva su capacidad de producir insulina por más tiempo, y esto te permite alejarte el mayor tiempo posible, y quizás nunca la necesites. Te permite alejarte de necesitar insulina inyectable en el futuro. Y esto apenas está empezando. Y comienzas ganando desde el primer día. ¿Y cómo logramos esto? Y aquí viene la parte importante. Esto es lo que tienen que apuntar. Comiendo grasas saludables. Porque las grasas nunca fueron el problema. Son una fuente clave de energía y saciedad. Y las vas a poder encontrar en alimentos como el huevo, el queso, la palta o el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, la crema, la mantequilla, etc. Además, incluyendo más proteínas, carnes de todos los tipos, pescados, mariscos, frutos secos, quesos, si vas a incluir embutidos que sean artesanales, no ultraprocesados, huevo, soya, etc. Y además, incluimos vegetales bajos en carbohidratos. Y aquí les dejo una regla súper fácil para saber cuáles son. Elijan las verduras que crecen sobre la tierra, sobre la superficie de la tierra. El pepino, la berenjena, el brócoli, el coliflor, el zucchini o zapallo italiano, las hojas verdes, los hongos, el tomate, las aceitunas, etc. Con esto vas a tener un organismo bien nutrido y por ende un cerebro satisfecho. Y esto se traduce en una saciedad prolongada y una menor dependencia de los alimentos para cubrir tus necesidades energéticas. O sea, vas a poder comer menos veces al día. Porque cuando combinas estos alimentos de la manera correcta, tu cuerpo deja de estar en modo almacenamiento, desarrollando algo que se llama flexibilidad metabólica. Porque por fin vas a poder acceder a tu grasa como fuente de energía. Y todo esto sin el riesgo de perder masa muscular, porque al contrario, si haces ejercicio de fuerza, vas a ganar masa muscular. Y sin el riesgo de reducir tu gasto energético ni ralentizar tu metabolismo, mejorando así la sensibilidad a la insulina y alargando más aún la vida de tu páncreas, logrando la primera etapa hacia la remisión de la diabetes tipo 2 y la prediabetes. Como lo que logró Jaime, un hombre de 41 años, empresario, que llegó a mi consulta en julio del 2023 con una diabetes tipo 2 recién diagnosticada y muy descompensada, tanto así que había perdido 34 kilos en 3 meses, y gran parte de eso fue masa muscular. Cuando lo evalué, pesaba 101 kilos, tenía una glucosa de 357 y una hemoglobina glicosilada de 15,5%. Tuvimos que empezar la restauración nutricional de inmediato, pero además agregamos 2 medicamentos para bajar la glucosa e insulina porque estaba demasiado descompensado. Y gracias a la monitorización continua de glucosa pudimos ver que tal fue la potencia de los cambios en su alimentación que al mes de tratamiento pudimos suspender la insulina y los 2 medicamentos. Al mes de tratamiento. En diciembre del mismo año, 5 meses después de la primera visita, hicimos un control con exámenes y constatamos el efecto de la restauración metabólica hormonal. Recuperó su masa muscular, aumentó 9 kilos de peso. Normalizó su glucosa, teniendo 96 miligramos por decilitro en ayuno. Normalizó su hemoglobina glicosilada en 5,7%. Y todo esto después de 4 meses sin tomar ningún medicamento para la diabetes. Aquí pueden ver el gráfico de su progresión. 15,5% de hemoglobina glicosilada en julio del 2023. En un mes bajó a 6,2%. En ese momento quitamos los fármacos y la insulina, como les mencioné. Y en diciembre, en 5,7% de hemoglobina glicosilada. Insisto, sin ningún medicamento para la diabetes. Esta es la potencia de una intervención nutricional bien formulada. No hay ningún fármaco que sea capaz de hacer esto. Ninguno. Y llegado a este punto, obviamente, surgen dudas. Algunas son súper válidas. Así que vamos a responder algunas de las más comunes. Después voy a abrir el chat para que pueda responder las que ustedes me hagan. Pero ahora vamos a ver estas. Mi médico nunca me ha hablado de esto. ¿Por qué debería confiar en este enfoque? Esta es la pregunta más común. Y la realidad es que la mayoría de los médicos no están familiarizados con este enfoque porque en nuestra formación apenas nos enseñan de nutrición y menos de nutrición basada en evidencia actualizada. En cambio, nos enseñaron a demonizar las grasas y a centrarnos en los medicamentos como la única solución. Y este método no es una teoría nueva ni una moda. Está basado en investigaciones científicas recientes como las que te mostré anteriormente y que demuestran que una alimentación baja en carbohidratos bien formulada disminuye los niveles de glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce los triglicéridos y mejora el colesterol HDL. Y en la mayoría de los casos permite reducir o incluso eliminar los medicamentos.
Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿No será peligroso reducir o eliminar un grupo de alimentos tan importante? Reducir los carbohidratos no significa eliminar todos los alimentos que los contienen. En este enfoque, como te dije antes, sí que incluimos vegetales y frutas bajas en carbohidratos, y estas nos van a aportar fibra, vitaminas y fitonutrientes, pero sin disparar la glucosa. Y aquí te voy a contar algo interesante, porque los carbohidratos no son esenciales para la supervivencia. Si nuestro cuerpo dependiera de un solo tipo de energía, como los carbohidratos, ya nos habríamos extinguido hace rato. Nuestro organismo tiene una capacidad increíble, puede producir toda la glucosa que necesita a partir de la grasa y de los aminoácidos que provienen de las proteínas. Eso significa que tú no necesitas comer carbohidratos para que tu cuerpo produzca glucosa. Ese fue el primer pilar para poder empezar a llevar la diabetes tipo 2 y la prediabetes a remisión, la restauración nutricional. Vamos a pasar al segundo pilar ahora. Este va a ser un poquito más corto, pero no por eso menos importante, y es la educación y el empoderamiento. Pero como hice antes, te voy a explicar primero qué es lo que sucede actualmente y luego qué es lo que deberíamos hacer para construir una base sólida de educación y empoderamiento que proteja y consolide los logros que alcanzamos cuando implementamos el primer pilar. Estas son las falencias típicas de los métodos tradicionales. La mayoría de las personas no entienden cómo funciona su cuerpo ni en condiciones normales ni cuando tienen diabetes tipo 2 o prediabetes. No saben cómo su alimentación y estilo de vida impactan directamente sobre su enfermedad. Y cuando tú no tienes claridad sobre esto, terminas dependiendo exclusivamente de los medicamentos y no eres capaz de cuestionar si existe una forma mejor de abordar tu salud. Terminan siguiendo consejos genéricos de internet, recomendaciones de amigos o incluso de médicos que no están actualizados. Porque un día te dicen que comas cada 3 horas, al otro que hagas ayuno, que las grasas son malas, que los carbohidratos son esenciales. Y es súper lógico, con tanta información contradictoria, ¿qué se genera? Frustración, dudas o desconfianza de cualquier método que te presenten. Y si no nos educamos, es súper fácil pensar que la respuesta podría estar en remedios naturales, que prometen curar la diabetes, o dietas de moda que aparecen y desaparecen cada año, o suplementos milagrosos, seguro que te has encontrado alguno en Facebook. El problema es que mientras probamos estas cosas una tras otra, primero y no menor, gastamos dinero en soluciones ineficaces, pero lo más importante, perdemos un tiempo valiosísimo para nuestro páncreas, que se agota cada día que pasa sin que cambiemos nuestra alimentación. Por otro lado, si no nos empoderamos y tomamos el control de nuestra salud, estamos dejando nuestro futuro en manos de otros. Y muchos creen que su salud depende 100% de lo que les diga el médico, el diabetólogo o la nutricionista. Y sí, pueden ser profesionales con mucha formación, pero eso no significa que estén actualizados en estrategias para llevar la diabetes y la prediabetes a remisión, porque no todos los especialistas tienen las mismas herramientas para poder ayudarte. Y si solo sigues indicaciones sin entender lo que está pasando en tu cuerpo, te vuelves dependiente de sus atenciones y de los medicamentos que te indican, y pierdes la capacidad de mantener los resultados por tu cuenta a largo plazo. Y lo más preocupante es que cuando seguimos indicaciones sin entender el por qué, terminamos obedeciendo reglas de forma mecánica sin poder adaptarnos cuando algo cambia. Y esto es un súper problema, porque nuevamente, si solo haces lo que te dicen sin comprender realmente cómo funciona tu cuerpo, ¿qué va a pasar cuando te enfrentas a una situación nueva? No vas a saber qué hacer. Por ejemplo, muchos, por diferentes razones, han empezado a ocupar monitores continuos de glucosa. Pero si no saben lo que significan realmente los valores que ven en la pantalla del celular, los terminan usando de manera superficial y no les sacan todo el provecho que podrían. Ahora veamos por qué es tan importante educarse y empoderarse para poder mantener la remisión de la diabetes tipo 2 y la prediabetes. Lo primero que necesitas saber es conocer tu enfermedad. La diabetes tipo 2 no es una enfermedad solo de la glucosa alta. Es un problema hormonal y más encima se puede llevar a remisión, sobre todo cuando el diagnóstico es reciente. Tu glucosa permanece elevada porque la insulina circulante no puede cumplir su función debido a la resistencia a la insulina. Y en este contexto, la insulina se eleva por dos razones. El hígado produce glucosa sin control porque la insulina no puede frenarlo, y los alimentos ricos en carbohidratos, cuando los consumes, se transforman en glucosa. Y como hay resistencia a la insulina, la glucosa queda alta durante horas, dañando los vasos sanguíneos y provocando esas complicaciones que nosotros todos conocemos de la diabetes. La buena noticia es que ambos procesos se pueden regular, y la forma más efectiva de hacerlo es reduciendo estratégicamente el consumo de carbohidratos. Es importante que conozcas los objetivos que buscamos los endocrinólogos más actualizados a nivel mundial. Una hemoglobina glicosilada menor de 6,5%, una glucosa en ayuno menor de 120 miligramos por decilitro y un tiempo en rango, usando un monitor continuo de glucosa, ¿cierto?, superior al 95%. De esta manera vas a poder monitorizar tu progreso de forma efectiva y te vas a asegurar
de que te estás protegiendo de las complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2. Y no basta medir la glucosa en ayuno, tienes que evaluar tu respuesta glicémica a los alimentos. ¿Y cómo puedes hacerlo? Aquí viene otra parte práctica. Hay principalmente dos formas. Con un glucómetro, pinchándose el dedo y apuntando tu glucosa apuntando tu glucosa antes, 1 hora y 2 horas después de comer, en una libreta como esta, le puedes sacar una foto si quieres, y evaluar a posteriori cuál ha sido el efecto de los alimentos sobre tu glucosa. Si tu glucosa supera los 180 miligramos por decilitro 1 hora después de comenzar a comer, eso es una señal de alerta. Revisa qué fue lo que comiste para poder evitar esos alimentos en el futuro. Porque a veces creemos que estamos eligiendo bien, pero recuerda que la industria alimentaria es experta en esconder azúcares y carbohidratos en productos procesados con nombres difíciles que nosotros no conocemos. Y la segunda forma es utilizando un monitor continuo de glucosa. Esta es la que más me gusta y a mí me gustaría que todas las personas que tienen diabetes tipo 2 los usen alguna vez en la vida por lo menos. Hay varios modelos y cada año salen más. De hecho, pronto seguramente va a salir un reloj que sea capaz de censar la glucosa. En este caso aquí tenemos al Freestyle Libre de Abbott, al CareSense Air de iSense y el Sibionics GS1 de Sibionics. La gracia de estos dispositivos es que nos entregan mucha más información que un glucómetro, porque nos permiten saber cuál es nuestra glucosa en el momento, pero además saber de dónde viene y hacia dónde va la glicemia, saber si está subiendo o si está bajando. Esta es la gráfica de un monitor continuo de glucosa. Este es el informe que recibimos los profesionales de la salud. Aquí pueden ver una persona con diabetes, este es el de una persona con diabetes que comió algo rico en carbohidratos a las 10 de la mañana. Su glicemia empezó a subir y se mantuvo alta durante todo el día y no volvió a bajar hasta las 12 de la noche. Es decir, estuvo 14 horas en hiperglicemia dañando sus vasos sanguíneos. Y sin medir esto, es imposible conocer estos datos y poder actuar para poder evitar ese daño en el futuro. Si solo miramos la glucosa en ayuno, miren aquí entre las 7 y las 8, pensaríamos que está perfecto. Porque si se fijan, su glucosa máxima entre las 7 y las 8 fue de 105 miligramos por decilitro, pero estuvo todo el resto del día en hiperglicemia. Acá, en cambio, podemos ver la gráfica de una persona con diabetes tipo 2 que ha implementado el pilar de restauración nutricional y se mantiene durante las 24 horas con sus glicemias dentro del objetivo y nunca superó los 130 miligramos por decilitro. Para los que no saben, el objetivo está entre 70 y 180 miligramos por decilitro y es esta franja gris que podemos ver aquí en la gráfica. Estos cambios en la conducta guiados por información son los que permiten lograr la remisión de esta enfermedad a largo plazo. Vamos a seguir desgranando el segundo pilar. Con este conocimiento y la puesta en práctica vas a poder desarrollar una confianza suficiente para tomar decisiones mejores sobre tu salud. Vas a poder evaluar opciones con criterio, vas a saber reconocer qué funciona y qué no. Y lo más importante, vas a evitar soluciones ineficaces o incluso dañinas. Y uno de los objetivos finales de este método es que te conviertas en experto de tu propia salud. Vas a ganar autonomía, vas a saber interpretar tus resultados, vas a saber reconocer las señales de tu cuerpo. En resumen, te vas a empoderar de tu metabolismo y vas a ser capaz de mantener tus resultados a largo plazo, sin depender de médicos, de dietas restrictivas o de medicamentos de por vida. Porque nada ni nadie va a poder quitarte las habilidades que aprendiste mientras lograste la restauración metabólica hormonal. Porque ya no vuelves atrás, porque ahora tú eres el que tiene el control sobre tu salud. Como ocurrió con Alicia, una profesora universitaria de 35 años, que llegó a mi consulta en diciembre del 2022 con una diabetes tipo 2 recién diagnosticada, con un peso de 102 kilos, una glucosa de 296 miligramos, triglicéridos de 800 y una hemoglobina glicosilada del 10,1%. ¿Qué hicimos? Implementamos la restauración nutricional junto al acompañamiento. Y en tan solo 4 meses, en abril del 2023, logró la remisión completa de la diabetes tipo 2 sin necesitar medicamentos y habiendo perdido 18 kilos con una glucosa de 128, triglicéridos normales y una hemoglobina glicosilada de 5,3%. Y aquí pueden ver el gráfico de su progresión. Desde diciembre del 2022 con 10,1% de hemoglobina glicosilada, en un mes llegó a 6,5, tocando esta línea roja que es la que indica el diagnóstico de diabetes. Luego en abril del 2023 bajó a 5,3 y en septiembre del año pasado, el 2024, llegó a 4,6%. Es decir, un valor de hemoglobina glicosilada muy lejos de esta línea naranja, que es la que nos permite diagnosticar la prediabetes del 5,7%. Ella está súper feliz, pero no solo por ese logro, porque gracias a que recuperó su equilibrio metabólico hormonal, hace unos meses quedó embarazada. Y cuando yo estaba haciendo esta presentación, estaba cursando un embarazo de 30 semanas y tenía las glicemias absolutamente normales. Esta es su gráfica de la semana 27, donde se puede ver que no había ninguna glicemia sobre 120, que es el objetivo durante el embarazo. Y todo gracias a que sigue una reducción terapéutica de carbohidratos bien formulada. Aquí por otro lado tenemos a Cecilia.
que increíblemente puso en práctica este método logrando llevar a remisión su diabetes tipo 2 y este es su testimonio. Con problemas de diabetes tipo 2, yo no le creí en esa primera consulta hasta que empecé a ver mis exámenes cada mes mejor y después ya no marcaba en la diabetes y la verdad es que me cambió la vida. Le di las gracias, le digo ojalá doctor usted hubiese aparecido en mi vida muchos años antes. Y ahora estoy sanita y ahora estoy feliz. Tremenda mujer Cecilia. Esto es algo que logró ella por sí misma poniendo en práctica el método correcto. Entonces, al igual que con el pilar anterior, este obviamente va a generar algunas dudas y esas creencias limitantes pueden ser las que te mantienen atrapado en la típica dependencia y pasividad. Así que vamos a responder algunas de estas creencias limitantes y vamos a ver si te ayuda. Algunos van a pensar, no necesito saber tanto, prefiero que alguien me diga qué hacer. Y claro, es súper fácil seguir un plan sin cuestionarlo, pero aquí está el problema, porque si no entiendes los fundamentos de tu enfermedad, es mucho más probable que abandones o que implementes mal cualquier método por la frustración de no ver resultados. Y si abandonas, pueden pasar dos cosas. O la diabetes sigue igual o empeora, o que la prediabetes se transforme finalmente en diabetes. Y esta sí que es terrible. Hay algunos que piensan que no tienen tiempo para aprender estas cosas, ¿no? No tener tiempo es la peor excusa cuando se trata de tu salud. Porque aquí estamos hablando de algo que no solo puede mejorar tu calidad de vida, sino que además puede darte más años de vida, es decir, más tiempo de calidad. Si piensas que aprender esto toma demasiado tiempo, imagina cuánto tiempo vas a perder si tu diabetes está descontrolada o si la prediabetes se transforma en diabetes. Más citas médicas, más viajes a la farmacia a comprar medicamentos, más riesgo de complicaciones con las hospitalizaciones que eso significa, incluso pérdida de capacidad laboral. Y aunque suene duro, van a ser menos años de vida. Porque los estudios más recientes como este publicado en 2023 muestran una cosa alarmante. Y es que por cada década con diabetes, la esperanza de vida de una persona disminuye entre 3 y 4 años. Y lo peor es que cada vez se está diagnosticando en personas más jóvenes. Pero ojo, porque no está todo dicho. Porque estos estudios se hicieron dentro del enfoque médico tradicional. Ese mismo que los que estamos aquí ya sabemos que está obsoleto. Así que la pregunta no es, ¿tengo tiempo para aprender esto? Sino, ¿realmente puedo darme el lujo de no hacerlo? Y esta es una de las creencias más peligrosas. Con los medicamentos suficientes, no necesito entender más. Si eres de los que piensa esto, tengo que ser súper honesto contigo. Los medicamentos solo controlan síntomas. Y sí, pueden bajar tu glucosa, tu presión arterial, tu colesterol, pero no están solucionando el problema de fondo. Porque la glucosa alta, los triglicéridos elevados, el colesterol elevado, la hipertensión, el hígado graso, la apnea del sueño, no son enfermedades diferentes. Son distintas manifestaciones de un mismo problema. Un desequilibrio metabólico hormonal. Y que los medicamentos jamás van a ser capaces de compensar. Así que educarte y empoderarte no solo te va a permitir entender el qué, el cómo, sino también el por qué hay detrás de cada estrategia. Y al entender tu condición y cómo gestionarla, es que te conviertes en el protagonista de tu proceso de transformación. Con esto eliminas dependencia y garantizas que el cambio sea real, pero además, y muy importante, que sea sostenible. No sé cuánto he hablado, quizás unos 50 minutos. Bueno, sé que hablo rápido y que es mucha información y es normal que pueda parecer abrumadora. Quizás te sientas como estas personas que al descubrir que la diabetes tipo 2 y prediabetes puede llevarse a remisión, pasan de la incredulidad a la fascinación. Pero ya sabes que recuperar el control de tu salud parece que no es tan difícil como nos decían. Quiero hacerle una invitación especial, porque estoy abriendo los primeros y únicos 10 cupos para trabajar directamente conmigo en el programa Revierte. Y si sientes que esto es para ti, esta es tu oportunidad. Para postular, solo tienes que completar un formulario y puedes hacerlo de dos formas: escaneando el código QR que ves en la pantalla o haciendo un clic en el link que te acabo de dejar aquí anclado en el chat. Esto te va a permitir agendar una sesión de asesoría gratuita con mi equipo, donde vamos a evaluar tu caso en detalle y vamos a ver si realmente este programa es lo mejor para ti. No es para todo el mundo. Esta oportunidad es para personas que realmente estén comprometidas con su salud y que estén dispuestas a seguir un plan y a tomar acción. Así que mientras les explico en qué consiste el programa, les voy a dejar un enlace anclado aquí en el chat. Pero si es que en algún momento sientes que esto es justo lo que necesitas, olvídate de mí, no esperes más y anda y agenda tu sesión de asesoría, ¿vale? Entonces, dicho esto, te voy a contar que he creado un programa único y transformador diseñado para personas con diabetes tipo 2 y prediabetes que se rehúsan a aceptar un futuro de dependencia a medicamentos y complicaciones de su salud. Esto no es un curso más, tampoco es una simple guía, es un acompañamiento premium y altamente especializado de 12 semanas donde te llevaré de la mano para que recuperes el control de tu salud y lleves tu enfermedad a remisión de manera sostenible. El programa tiene 3 pilares, los 2 primeros que ya les mostré y uno más, que es muy importante, que es el acompañamiento de transformación. Y ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Vamos a restar todo lo que te hace daño. Vas a aprender a implementar una alimentación baja en carbohidratos, bien formulada, con un enfoque terapéutico para poder llevar tu enfermedad a remisión. Vamos a sumar todo lo que te empoderará y que nadie más te podrá quitar jamás: el conocimiento. Aprenderás cómo funciona tu cuerpo,
¿Por qué se enfermó? ¿Y por qué a pesar de seguir las indicaciones médicas tradicionales, la enfermedad persiste? Tomar decisiones informadas es lo que te permitirá mantener la remisión de tu enfermedad. Y finalmente vamos a multiplicar tu probabilidad de éxito. Vas a tener un acompañamiento cercano y especializado para resolver dudas, superar obstáculos y adaptar el modelo a tu realidad, asegurando pasos realistas y sostenibles. Vamos a monitorizar tu glucosa de manera remota y continua. Y así un endocrinólogo, que en este caso voy a ser yo, vamos a adaptar tu plan terapéutico según tu evolución. Y además vas a formar parte de una comunidad de personas que como tú están en el camino hacia la remisión de su enfermedad. Para asegurar tu éxito, el programa se estructura en diferentes instancias que te aportarán todo lo que necesitas para llevar tu enfermedad a remisión. Están diseñadas para darte aprendizaje, acompañamiento y soporte continuo en cada etapa de tu transformación. Y si bien ya viste lo que haremos, ahora te voy a mostrar cómo. Desde el primer día vas a tener acceso a un entorno de aprendizaje estructurado, donde encontrarás clases en video con estrategias fundamentales, recursos prácticos para aplicar lo aprendido y guías paso a paso para facilitar tu transición. Tu progreso va a ser monitorizado de cerca con evaluaciones por un endocrinólogo en 3 momentos clave. Vas a tener una evaluación inicial donde vamos a definir tu punto de partida y vamos a diseñar tu plan y la estrategia. Durante el programa vamos a ajustar tu plan y vamos a resolver dudas siempre según tus avances. Y al final del programa vamos a evaluar tus resultados y vamos a diseñar un plan para que puedas mantener estos resultados a largo plazo. Cada sesión está enfocada en asegurarte que estás en el camino correcto, pero sobre todo en el camino seguro para poder llevar tu enfermedad a remisión. Y sabemos que el éxito no depende solo de la información, sino de la implementación. Por eso vas a contar con un coach de éxito que te va a guiar en cada fase. Primero te va a dar la bienvenida a este programa, te va a ayudar a dar los primeros pasos con claridad y confianza. Y después te va a seguir durante todo el programa resolviendo obstáculos, reforzando hábitos y asegurando tu compromiso con el proceso. Y aquí es donde trabajamos la mentalidad, la motivación y la disciplina para que la transformación no solo sea posible, sino, y lo repito hasta el cansancio, sostenible. Tendrás sesiones grupales donde vas a profundizar temas claves para tu transformación, vas a resolver dudas en tiempo real y vamos a compartir experiencias con otros participantes. Y como sabemos que el proceso requiere acompañamiento continuo, aparte del coach de éxito, tendrás acceso a un chat privado donde podrás hacer preguntas y recibir respuestas rápidas, vas a contar con el apoyo de expertos y vas a recibir recordatorios para mantenerte enfocado y enfocada. No vas a estar solo en este proceso, tendrás una línea directa de soporte. Y también formarás parte de una comunidad exclusiva de personas que como tú están comprometidas con la remisión de su diabetes y prediabetes. Y aquí vas a poder compartir avances, logros, aprendizaje, recibir motivación y apoyo de quienes entienden tu proceso porque lo están viviendo igual que tú o ya lo vivieron incluso. Vas a poder acceder a contenido y conversaciones que refuercen tu camino hacia la remisión, porque el poder de la comunidad es tremendo y las conexiones que en ella se forman son claves para poder mantener tu éxito a largo plazo.